¿Qué tal, jóvenes? Tengan ustedes muy buenos días. Bueno, segunda semana de clase no presencial. Además que hemos tenido una semana familiar, ¿no? Todos, supongo que la gran mayoría o todos habrán estado pues con su mamita, ¿no? En el Día de la Madre. Pues este domingo la han festejado, la han dado honores, ¿no? Pues a la mamá que se sacrifica, que da todo por nosotros, ¿no? Entonces era un buen momento para estar en familia, pues espero pues jóvenes que todos ustedes pues la hayan asajado a su mamá, ¿no? Con el debido respeto, en familia, pues no todos los días, ¿no? Eh, la mamá suele sentirse tan alegre con la unión familiar, ¿no? Sin embargo, jóvenes, pues no solamente un día es Día de la Madre, sino también tiene que ser, ¿no? Todos los días. Pues esperemos, pues, que todos ustedes hayan tenido un bonito domingo. Sin más cosas que decir, vamos pues a iniciar con la clase del día de hoy. Como ya bien saben, ¿no? En la anterior clase habíamos hecho lo que con respecto al tema de comunicación y cómo es la comunicación. Hemos dicho que dentro de la comunicación, ¿no? Está un emisor y un receptor. Pues la comunicación es una interacción entre una o más personas, profesor. Entonces la comunicación van a interactuar una o más personas. Entonces, profesor, el hombre sí o sí necesita comunicarse. ¿Y para qué va a comunicarse, profesor? Para dar expresiones, ideas, sentimientos, conocimientos, etcétera, ¿no? Entonces, el hombre, eh, por naturaleza, es profesor social. Si es social, entonces el hombre necesita comunicarse, expresar algo. ¿Ya, jóvenes? Entonces, más o menos así consistía la comunicación, ¿no? Que el emisor es el hablante, el receptor es el oyente, el que va a escuchar, ¿no? Entonces, profesor, el emisor le da un mensaje al receptor. Ese mensaje lo lleva a través del canal, pues el canal es el transporte, ¿no? Donde se envía el mensaje. Y el mensaje en sí tiene unos códigos, ¿no? Ahí está, profesor. En cambio, nuestro código es nuestra lengua castellana. Pues esa conversación se va a dar de acuerdo a un determinado contexto, ¿no? Y a un referente. Quiero decir, referente, me quiero decir como la idea o tema principal del mensaje. Entonces, pues, la otra semana hemos hecho el tema de la comunicación. Y hoy más o menos, ¿qué tema va a ser, profesor? Porque esto solamente era una pequeña retroalimentación, ¿no? De la clase anterior. Pero hoy, jóvenes, vamos a hacer ya lo que son las nociones lingüísticas. Entonces, el día de hoy, pues vamos a conocer qué es la lingüística, qué es el lenguaje, qué es la lengua, qué es el habla, ¿no? Que son acepciones importantes para conocer el curso, ¿no? De lenguaje. Entonces, profesor, desde aquí, ¿no? Ustedes ya tienen que tener esa idea, ¿no? De qué es lenguaje, qué es lingüística, ¿no? Y tienen que captarlo de la mejor manera posible. Entonces, esta clase, pues, vamos a brindar, ¿no? Y el tema del día de hoy va a ser las nociones lingüísticas. Entonces, jóvenes, sin más preámbulos, empecemos la clase, la sesión del día de hoy. Muy bien, jóvenes. Como ya les estaba mencionando, ¿no? La clase del día de hoy van a ser las nociones lingüísticas o definiciones lingüísticas. Pues, profesor, en el acto comunicativo, ¿no? Que el hombre llega a comunicarse, logró crear una ciencia en la cual va a estudiar el acto comunicativo o simplemente la comunicación. ¿Cómo va a ser la comunicación? ¿Qué procedimientos se van a realizar la comunicación? ¿Qué involucra, no? ¿Qué aspectos involucra dentro de la comunicación? Pues la comunicación es el meollo, es la base, jóvenes, para estudiar en la lingüística en sí, que va a englobar a todo. ¿Está bien? Entonces, pues vamos a ver, ¿no? Las definiciones más importantes de la lingüística. Entonces, profesor, veamos, ¿qué son definiciones de la lingüística?
Pues para iniciar con las definiciones de la lingüística, vamos a iniciar pues, ¿no? Viendo qué es la lingüística en sí. Entonces, veamos, profesor, ¿qué será pues la lingüística? Muy bien, jóvenes. Pues la lingüística va a ser una ciencia general del lenguaje. Entonces, profesor, ¿la lingüística va a ser una ciencia? Sí, igual que la biología, que es una ciencia que estudia la vida, ¿no? La antropología, que es una ciencia que estudia al hombre. Entonces, profesor, ¿no? Igual la lingüística va a ser una ciencia que va a estudiar, pero en este caso, ¿a quién va a estudiar, profesor? ¿No? Este caso, la lingüística va a estudiar al lenguaje, ¿ya, jóvenes? En todo su aspecto. Entonces, la lingüística, profesor, estudia al lenguaje, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver que es una ciencia general, ¿no? Que tiene como objeto de estudio el lenguaje humano. Profesor, ¿por qué la lingüística tiene como objeto de estudio nada más al lenguaje humano? Pues el lenguaje humano es un proceso, hemos dicho, ¿no? En el acto comunicativo, ¿no? Es un proceso psíquico, físico y psicológico. Psíquico está en la mente, fisiológico está con los aparatos fonoarticulatorios, en este caso las cuerdas vocales, los pulmones, los dientes, ¿no? La lengua. Entonces, profesor, ese es fisiológico con la intervención de los órganos fonoarticulatorios, y físico es, profesor, cuando nosotros ya empezamos a hablar y sale el sonido de lo que yo estoy hablando. Entonces, eso es el proceso físico. Entonces, profesor, el lenguaje humano se va a diferenciar, ¿no? De muchos, de muy lejos, ¿no? A la comunicación animal, que solamente es instintiva. En cambio, el humano no tiene una comunicación instintiva, no es natural. ¿Ya, jóvenes? Lo que es el lenguaje humano es producto de una convención. Es que el hombre ha creado. ¿Lo ha creado por qué y para qué, profesor? Lo creó gracias a una necesidad que tenía. ¿De qué, profesor? De expresar, ¿no? De expresar algo, de que él sentía. Por ejemplo, profesor, yo tenía una emoción, yo tenía una frustración y quería hablar con alguien, ¿no? Entonces, a veces expresabas esa frustración, por ejemplo, tirando piedras o golpeando algún objeto. Sin embargo, luego el hombre, ¿no? Empezó a hablar y el otro hombre empezó a escuchar y empezó a formarse el diálogo. Entonces, desde ahí, ¿no? Se va formando lo que es un lenguaje. Cuando dos personas están intentando comunicarse, dar a entender expresiones internas, ¿no? Entonces, desde ahí va a ser. Entonces, jóvenes, la lingüística es una ciencia del lenguaje. ¿Qué va a estudiar? Al lenguaje. ¿Cuál es su objeto de estudio? El lenguaje humano. ¿Ya, jóvenes? ¿Qué más vamos a tener? Pues el lenguaje humano describe y explica. ¿Qué va a describir y qué va a explicar el lenguaje humano? El funcionamiento, ¿no? ¿Y el funcionamiento de qué? Pues del lenguaje, jóvenes, ¿ya? Entonces, acá, no, la lingüística no solamente va a mencionar cuáles son los aspectos del lenguaje, sino te va a describir el lenguaje y te va a explicar cómo es el verdadero funcionamiento. Porque muchos dicen, ¿no? Que el lenguaje solamente es, por ejemplo, profesor, escribir correctamente, ¿no? Que eso es un campo ortográfico. Profesor, es dividir sintácticamente. No, jóvenes, es más profundo descubrir, ¿no? Cómo es la comunicación humana y cómo es la interacción humana. Entonces, a eso es el lenguaje humano. ¿De, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más, profesor? ¿No? Para que sea una ciencia, profesor, o para que sea algo científico, ¿no? Como ustedes ya saben, tiene que ser, pues, observable y analizado. Entonces, profesor, para crear una ciencia, el objeto de estudio, en este caso que es el lenguaje humano, jóvenes, ¿no? Va a ser la observación y el análisis. ¿De qué? ¿No? Del lenguaje humano. Pues la lingüística se va a encargar de estudiar, ¿no? Entonces, observándolo bien y analizándolo bien. Pues toda ciencia parte de esos principios, de la observación y del análisis, jóvenes. ¿Ya? ¿Para qué, profesor? No, va a ser la observación y el análisis de hechos. En este caso, profesor,
de hechos, ¿no? En este caso, lingüísticos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, de manera general, pues vamos a decir que la lingüística es una ciencia del lenguaje, ¿no? Que el objeto de estudio es el lenguaje humano y que describe y explica su funcionamiento de este, ¿no? Además, profesor, como toda ciencia, se conlleva a los principios científicos, que es la observación y análisis de los hechos lingüísticos. ¿Ya, jóvenes? Entonces, pues, eso es la lingüística, ciencia general del lenguaje. Que les quede, por favor, ¿ya? Lingüística, ciencia, profesor, general del lenguaje. Entonces, ¿qué otra noción o qué otra definición más debemos conocer? Pues primero vamos a partir de lo general. Pues la lingüística es lo general, jóvenes, ¿ya? Es lo macro, es lo más grande. Entonces, desde la lingüística, que va a ser la ciencia que va a estudiar el lenguaje, va a partirse. Por ejemplo, profesor, vamos a encontrar lo que nosotros conocemos como, ¿no?, el lenguaje, el objeto de estudio de la lingüística. Entonces, profesor, tú me dijiste que la lingüística es una ciencia que estudia el lenguaje. Profesor, entonces, ¿qué será el lenguaje, profesor? Entonces, vamos a aprender, pues, el día de hoy en qué más o menos consiste, jóvenes, el lenguaje. Bueno, vamos. El lenguaje es una aptitud y también es una capacidad. Pero, profesor, ¿es una aptitud y capacidad de qué? ¿De los animales? ¿De los vegetales? Tendrán esa aptitud, esa capacidad de comunicarse articuladamente usando signos lingüísticos como un sistema convencional hecho por un conjunto de personas que no es natural, sino es artificial. Entonces, profesor, ¿cómo me dejó explicar esto? Pues el lenguaje fue creado, ¿no?, para dar a conocer, ya les había explicado, una idea, ¿no? Pero esa idea no lo podías dar a conocer eh, de forma espontánea o rápida. Pues el hombre, ¿no?, con la inteligencia, pues fue captándolo y fue articulando. Fue como un engranaje, ¿no?, que fue construyendo poco a poco. Entonces, profesor, el lenguaje es una aptitud y una capacidad netamente del hombre, jóvenes. Ya es netamente del hombre. ¿Para qué, profesor, va a servir el lenguaje? Pues para comunicarse, jóvenes. ¿Ya? Entonces, profesor, es una aptitud, es una capacidad del hombre para poder comunicarse. Pues vamos a encontrar los lenguajes lingüísticos en este caso y los no lingüísticos. Entonces, profesor, ¿a qué llamamos lingüísticos? Podemos ver pues lo verbal y lo escrito, lo que nosotros estamos hablando. Y los no lingüísticos pues son las señas, los gestos, los símbolos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo entonces, ¿estoy dando un significado o no? Sí, profesor, estás dando un significado. Entonces, ¿eso también es un lenguaje? Sí, porque estás dando a conocer, ¿no?, una idea o un pensamiento, ¿verdad? Más o menos tú dices, tú estás dando a conocer una idea, un pensamiento. Sí, profesor, estoy saludando. Entonces, esa capacidad, esa actitud solamente tiene el hombre, tanto de articular palabras oral o escritas, o también usar gestos o formas no lingüísticas de comunicación. Entonces, profesor, el lenguaje es un instrumento, ¿no?, o un medio de comunicación administrado y suministrado por el hombre. ¿Ya, jóvenes? O sea, es un instrumento y medio de comunicación humano. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, profesor, eh, los animales también se comunican, entonces tendrán lenguaje. Bueno, en ese caso, los animales, profesor, van a tener un lenguaje instintivo, ya no articulado, no sistematizado. Y eso sí, pero los animales no tienen una lengua. ¿Me pones? Entonces, ¿qué es una lengua, profesor? Entonces, vayamos desde ese principio. Hemos dicho, ¿no?, que la lingüística es la ciencia que estudia, ¿no?, al lenguaje y el objeto de estudio de la lingüística es el lenguaje. Entonces, profesor, usted me está diciendo que el lenguaje es la aptitud, capacidad que tiene el hombre para poder comunicarse, para expresar sus ideas, sus emociones, sus sentimientos, sus conocimientos, ¿no? Esta puede dar a expresar tanto lingüística y no lingüística. La lingüística puede ser verbal, ¿no?, o escrita.
Y en este caso, la no lingüística, pues son las señas, los gestos, las mímicas, etcétera, ¿verdad? Entonces, en conclusión, podemos mencionar, jóvenes, que el lenguaje es un instrumento o un medio de comunicación humano. En forma general, podemos decir que el lenguaje es toda forma de comunicación, ya sea esta no por gestos o ya sea esta hablando. Y entonces ustedes grábense la cita. Lingüística es ciencia que estudia el lenguaje y el lenguaje es toda forma de comunicación. ¿Ya, jóvenes? Entonces hay que partir de esos principios. Pero profesor, ¿quién, oh, disculpe, jóvenes, quiénes son los autores, ¿no? Que hablaron primero de lingüística, de lenguaje, lengua y habla? Pues vamos a conocer uno de ellos, ¿no? Es Edward Sapir, ¿no? Entonces, profesor, ¿qué nos decía este lingüista? Que el lenguaje es un método exclusivamente humano y no instintivo de comunicar ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producido de una manera deliberada. Entonces, profesor, ¿qué quiere decir Edward Sapir en otras palabras? Pues, jóvenes, quiere decir que el lenguaje no va a tener los animales ni los vegetales, ¿no? Solamente el lenguaje va a ser netamente humano. ¿Por qué? Porque va a estar vinculado al pensamiento. Y cuando el lenguaje se vincula al pensamiento, pues es un proceso psicológico, donde va a interactuar, ¿no? El conocimiento, lo que son los aparatos fonoarticulatorios y el medio físico. ¿Ya, jóvenes? Entonces dice, el lenguaje es exclusivamente humano y no instintivo. Cuando dice instintivo, ¿no? Por ejemplo, profesor, cuando yo me queme la mano, me estoy quemando la mano, ¿no? Prendo un fuego, me quemo la mano y a veces por instinto suelo sacar rápidamente para no quemarme la mano. Entonces, ¿estoy dando una respuesta a un estímulo? No. Sí, profesor, estoy dando una respuesta, pero eso no sería un lenguaje. Entonces, Edward Sapir dice que no es instintivo. Instintivo puede ser de un animal. Por ejemplo, cuando le quitas la cría, ¿no? A un, a una gallina, por ejemplo, la gallina se va a alterar. Entonces te está dando, ¿no? A comunicar que devuelvas a su cría, ¿no? Al polluelo en este caso. Entonces dice, el lenguaje es un método exclusivamente humano. O sea, el humano creó el lenguaje para poder comunicar qué? Sus ideas, sus emociones y sus deseos por medio de un sistema de símbolos. Profesor, ¿y cuál es ese sistema de símbolos? Lo que nosotros conocemos como la lengua castellana, profesor. Nosotros conocemos bien, ¿no? La lengua castellana, por eso lo hablamos y por eso lo escribimos. Entonces, profesor, vamos a dar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros deseos a través de nuestra lengua. En este caso, nuestra lengua es un sistema de símbolos. Entonces, jóvenes, producidos de manera deliberada. ¿Y por qué dice profesor de manera deliberada? Pues jóvenes, el lenguaje no es algo natural, es una creación del hombre. El hombre pues ha creado el lenguaje, jóvenes. ¿Ya? Por eso dice es de una manera deliberada, porque un grupo de personas no se pusieron de acuerdo y dijeron, mira, a ver, a esto le voy a llamar cuchillo, ¿no? Porque no lo podían llamar de otra manera. Entonces el hombre que lo llamó cuchillo lo puso esa etiqueta, ¿no? Y desde ese instante todos de manera deliberada, ¿no? Se pusieron de acuerdo para llamar cuchillo. Jóvenes, más o menos eso va a ser pues el lenguaje. Jóvenes, y un símbolo, jóvenes, es todo objeto hecho por el hombre. O sea, el símbolo es algo artificial, es algo creado, ¿ya, jóvenes? Así como nuestra lengua es algo creado, es algo artificial, es algo que nos han heredado nuestros antepasados, ¿no? Los símbolos también van a tener esa característica. Entonces, no solamente Edward Sapir va a decir que el lenguaje es netamente humano, también vamos a tener otro autor, padre de la lingüística estructurista. A ver, ¿quién es este señor? Pues Ferdinand de Saussure, ¿no? Que nos dice que el lenguaje es la facultad universal de hablar, común a todos los hombres. ¿Y cómo es eso, profesor? El lenguaje se da en todas partes, jóvenes.
No hay un solo hombre que no pueda tener un lenguaje. En este caso, profesor, todos tenemos la facultad de hablar, todos tenemos la facultad de expresar nuestras ideas, nuestras emociones, nuestros sentimientos, profesor. Entonces, no es la facultad universal, por eso dice Ferdinand de Saussure, común a todos los hombres. Jóvenes, el hombre no puede estar sin comunicarse. El hombre no puede estar sin expresar lo que siente. Entonces, el hombre sí o sí necesita sociabilizar, ¿no? El hombre es un ser social, no puede vivir aislado, profesor. Es por eso que Ferdinand de Saussure no menciona, ¿no? Que es la facultad universal de hablar, de expresar algo común a todos los hombres. En forma general, pues nos están diciendo que el lenguaje es toda forma de comunicación, pues jóvenes, ¿ya? Ya sea esta escrita, ya sea esta por mímicas, ya sea esta, profesor, por medio escrito, ¿no? Entonces es toda forma de comunicación el lenguaje. No se olviden, por favor. A ver, ¿qué más vamos a tener? También vamos a tener las características del lenguaje. ¿Cómo me voy a dar cuenta, profesor, que es lenguaje? Muy bien. En primer lugar, el lenguaje es racional, jóvenes, ¿ya? El lenguaje, como ya les había explicado anteriormente, está vinculado al pensamiento, jóvenes. Entonces, profesor, para hablar, nosotros primero no pensamos, codificamos qué vamos a hablar. No hablamos por hablar, ¿no? Y si, profesor, y si actuamos sin pensar o si actuamos instintivamente, podemos hacer algo mal. Por eso, el hombre, antes de actuar, suele primero analizar, ¿no? Profesor, suele primero codificar, ¿no? Procesar, profesor. Entonces, el hombre tiene esa característica, que el lenguaje sea racional, que sea pensado, que tenga un sentido lógico. ¿Ya, jóvenes? Entonces, profesor, el lenguaje no es algo instintivo. ¿Qué más tenemos? Profesor, el lenguaje es aprendido. Claro, desde que vamos creciendo, jóvenes, desde que ustedes recién nacen, ¿no? Van a estar viviendo con esa vinculación del lenguaje. ¿Por qué? Porque a sus padres, ¿no? De este bebé le van a escuchar hablar. Entonces, al momento de hablar, ¿no? Al momento de hablar, ustedes van a activar, pues, ciertas conductas neuronales, ¿no? En ese caso, ustedes van a empezar a relacionar objeto y sujeto. Por ejemplo, ¿no? Tú cuando eres bebito apuntas a una cosa y preguntas, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es eso? Entonces tu papá dice, eso es un carro. Otra vez te dicen, un tití. Entonces tú empiezas a relacionar tití, gato, pato. Entonces, desde que el bebé va relacionando, ¿no? Va agrandando ese basaje lexical y entonces va aprendiendo su lenguaje, jóvenes. Pero simplemente el lenguaje no es dar etiquetas a cada cosa, es un proceso más complejo todavía. Quizás en otra clase, haciendo el signo lingüístico, lo vamos a aprender, ¿no? Entonces, es aprendido. Otros dicen que es innato, profesor, que nosotros ya... no, por ejemplo, Noam Chomsky, ¿no? Decía que nosotros, al momento de nacer, ya nacemos con el lenguaje incluido. Bueno, sí, ¿no? Es una herencia, como ya les decía, herencia de nuestros antepasados que nos han dejado una construcción social. No solamente los antepasados nos han dejado el lenguaje, sino nos han dejado muchas aportaciones más que por genética, ¿no? Nosotros tenemos vinculados eso. El momento de nacer lo sacamos, ¿no? Entonces sí, también es innato, profesor, el lenguaje, pero también es aprendido, ¿de jóvenes? Entonces, profesor, si un bebé empieza a relacionar rápidamente un objeto y una cosa y empieza a hablar rápidamente, profesor, eso será, como tú dices, racional y aprendido, será símbolo de inteligencia. Sí, jóvenes. Mientras el bebé relacione más rápido objeto y sujeto, es que su cerebro no está relacionando, está, profesor, uniendo bastantes cosas y está formando, ¿no? La inteligencia. Entonces, profesor, el pensamiento y el lenguaje tienen algo en común. Sí, jóvenes, ¿ya? Sí tienen muchas cosas en común. ¿Qué más podemos decir?
es universal. Profesor, no va a haber ni un solo humano en el mundo que no pueda comunicarse, profesor. No va a haber una sola persona que no va a querer hablar, expresar su idea. Por eso es universal. Todos tienen el lenguaje. El lenguaje es para todos. Ya por eso dice, es la comunicación en general. ¿Qué más? Es convencional. Pues jóvenes, acá el lenguaje no nos han dado de un día para otro, sino que el lenguaje no fue creado por el hombre. Y día tras día, ¿no? Un grupo de personas se ponían de acuerdo para que éste no sea hablado y para que toda la población pueda entenderse. Y poco a poco se iba expandiendo y se iba conociendo más el lenguaje. Entonces la población cuando fue conociendo poco a poco más, lo usaban e interactuaban con eso. Entonces por eso es convencional. Cuando digo que es convencional, es creado por el hombre a través de un grupo de personas que se pusieron de acuerdo que esto sea así. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. ¿Qué más, profesor? Profesor, es heterogéneo. ¿Ya? Cuando digo heterogéneo va a ser muy distinto, jóvenes, el lenguaje, ¿no? En cada persona, en cada nacionalidad. ¿Ya? Por ejemplo, va a haber lenguajes lingüísticos y lenguajes no lingüísticos, ¿sí o no? Profesor, puede haber señas. Profesor, al momento de yo perder en el bosque puedo hacer fuego y estoy dando un lenguaje, sí, ¿no? Entonces ahí está, profesor. También es una manera de dar a conocer una idea, ¿no? Entonces, toda, todo efecto de comunicación, ya sea esta por computadora, ya sea esta cuando hablas, ya sea esta cuando escribes, ya sea esta cuando haces una mímica, ¿no? Es lenguaje, por eso que es heterogéneo, es muy diverso. Entonces, nadie puede quedarse sin comunicarse. Entonces, profesor, yo tengo un amigo, ¿no? Que es sordo-mudo, ¿no? Y profesor, ¿cómo se comunican ellos? Por ejemplo, se comunican mediante mímicas, ¿no? Entonces, profesor, ¿eso también es un lenguaje? Sí, jóvenes, exactamente, es un lenguaje. ¿Por qué? Porque sirve para comunicarse. ¿Qué más tenemos? Es constante, jóvenes. Jóvenes, el lenguaje nunca nos va a dejar, siempre va a estar en la vida del hombre, ¿ya? Entonces, estas son las características más o menos que debemos aprender del lenguaje. ¿Qué más tenemos, profesor? Hay que avanzar, ¿no? Rapidito. ¿Qué más tenemos? Tenemos la lengua. ¿Y qué es la lengua, profesor? Pues la lengua es un sistema de signos, ¿ya, jóvenes? ¿Y cómo es ese sistema de signos? Pues son creados no por el hombre, son hechos convencionales y arbitrarios. ¿Cómo son primero, profesor, sistemas de signos? Jóvenes, al momento de que el hombre se comunicaba cada día más, fue creando, ¿no? Por ejemplo, sus órganos articulatorios eh, le daban diversos sonidos, por ejemplo, A, E, I, O, U. El hombre entonces se daba cuenta que podía articular diversos sonidos gracias a sus aparatos fonoarticulatorios. Y el hombre, al darse cuenta que podía hablar o transmitir varios sonidos, ¿no? Esta lo juntó y lo sistematizó, lo hizo un sistema, lo unió, lo juntó, lo articuló, profesor. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar a comunicar, ¿no? Algo. Entonces, profesor, esos sonidos que el hombre hacía, ¿no? Lo diferenció. Por ejemplo, A, E, I, O, U. Son vocales. Entonces, profesor, lo ha diferenciado el hombre. A, B, C, D, E, hasta la Z. Entonces, profesor, el hombre también podía producir A hasta la Z, el alfabeto A hasta la Z, y también lo diferenció. Y al dividir eso y al unirlo se formaban palabras, ¿no? Morfemas en este caso, semas. Semas son palabras que tienen significado, ¿no? Semas, ¿no? Es unidades mínimas con significado. Y esos semas se juntaban, profesor, y unían las palabras. Y al juntarse las palabras, forman, profesor, oraciones, sintaxis. Y al unirse, disculpen, la sintaxis, formamos textos. Entonces, profesor, eso es un sistema, pues, que parte de lo mínimo hasta lo más extenso. ¿Ya, jóvenes? A eso vamos a llamar un sistema. Es algo creado entonces convencionalmente. ¿Y qué es convencionalmente? Pues es algo creado gracias a la unión de un grupo de personas que estuvieron de acuerdo que esto sea así. Por ejemplo, no llegaron y dijeron
A, E, I, O, U. De esta hora pues vamos a saber diferenciar el A, el E, el I, el O y el U. Es por eso que en iniciales no les enseñan C con A, K, C con E, C. Entonces, jóvenes, desde ahí empieza el niño a articular, ¿no? Entonces, el profesor empieza a unir, a juntar. Esa unión, ¿no? Va a ser el sistema de signos, ¿ya, jóvenes? Y profesor, ¿qué es arbitrario? ¿No? Entonces, profesor, ¿por qué se dice arbitrario? Jóvenes, ¿ya? Cuando nos referimos a arbitrario, esta quiere decir que no es algo natural, es algo, jóvenes, artificial, jóvenes, es creado por el hombre, jóvenes. Entonces, ¿esta puede cambiar? Sí, puede cambiar, pero depende, ¿no?, del grupo de personas que lo quiere hacer, jóvenes. A eso se dice arbitrario, jóvenes. Entonces, profesor, ¿lo podemos cambiar de un momento a otro? Sí, lo puedes cambiar de un momento a otro, jóvenes. Muy bien. Entonces, comunes a los usuarios, ¿no? En la comunidad lingüística. Entonces, profesor, la lengua es el sistema de signos convencionales y arbitrarios comunes a los usuarios, o sea, al hombre, ¿no? Y a la comunidad lingüística. Entonces, Ferdinand de Saussure también nos dice acá que es la facultad natural o no de articular palabras y no se ejerce más con la ayuda de un instrumento creado y suministrado por la colectividad. Entonces, profesor, la lengua es un instrumento creado por la colectividad. Un conjunto de personas han creado una lengua. Y pues una lengua es muy diverso. Por ejemplo, nosotros tenemos la lengua castellana en este lado, ¿no?, de nuestra región. A ver, un países vecinos nada más como Brasil tiene el portugués, ¿no? Profesor, nos vamos a Europa, hay el francés, el catalán, el nórdico. Entonces va a haber bastantes lenguas, diversas lenguas. Entonces, profesor, cada usuario, ¿no? Cada grupo de personas va a crear su propia lengua, por eso es comunes a los usuarios. Entonces, profesor, la lengua va a ser un producto, ¿no? De un grupo de personas que se pusieron de acuerdo que esto sea así, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes. Eso es la lengua, un sistema de signos convencionales y arbitrarios, ¿ya, jóvenes? Muy bien. Entonces, profesor, veamos algunas características de la lengua, pues, ¿no? Veamos algunas características de la lengua. Profesor, la principal característica de la lengua es que es articulada, jóvenes, ¿ya? Esta va a ser articulada. ¿Por qué, por qué estructurada, profesor? Disculpe. ¿Por qué estructurada? Porque el hombre, ¿no? Como ya les he dicho, el lenguaje va a ser como un sistema, como un rompecabezas que lo vamos a tener que armar, ¿no? O como un Lego, ¿no? Que nosotros a veces jugamos con los Legos, solemos armar. Entonces, la lengua va a ser eso, un Lego que vas a tener que armar. Por eso dice que es estructurado, jóvenes. ¿Ya? Por ejemplo, la palabra casa. ¿Se estructura, profesor? Sí. C, A, S, A. No son fonemas. ¿No? Entonces, profesor, ahora, yo también de esa casa puedo derivar a otras palabras. Casita, casucha, casona. Entonces, profesor, ¿es una estructura? Sí, la lengua es una estructura. ¿Qué más, profesor? Es latente. Cuando hablamos de latente, jóvenes, la lengua no va a ser algo físico, no lo vamos a poder ver, no lo vamos a poder tocar, no lo vamos a poder percibir con estos cinco sentidos. Entonces, profesor, ¿dónde le vamos a encontrar la lengua? Pues la lengua va a estar acá. Profesor, ¿en la cabeza? Sí, en la mente, en el cerebro va a estar la lengua. Por eso dice que es latente, jóvenes, es la imagen, ¿no? En este caso, ¿no? Profesor, en este caso es el concepto que vamos a tener en la cabeza. Entonces la lengua va a estar en la cabeza, jóvenes. Por eso dice latente. ¿Qué más, profesor? Es abstracta, ¿ya? Cuando hablamos de abstracta, jóvenes, ¿no? Cuando decimos algo abstracto, se puede decir que no es algo real, ¿no? Entonces la lengua también va a tener eso en común. Es meramente psíquica, ideal. Ya, jóvenes, es algo más o menos que se va a construir en nuestro cerebro. Ya, jóvenes, por eso dice abstracta. ¿Qué más? Me he pasado en social, profesor. La característica de una lengua es
social, sí, jóvenes, ¿ya? Eso es principal en una lengua, que es producto de una convención, producto de un conjunto de personas. Por eso es que la lengua es algo social, es para todos. Por eso cada sociedad tiene diversas lenguas, he dicho, ¿no? Por ejemplo, la sociedad europea tiene pues el catalán, el rumano, tiene el francés, el italiano, el portugués, ¿no? Por ejemplo, en Perú, profesor, tenemos las lenguas quechua, aymara, chipivo. Entonces son abstractos, ¿de acuerdo? Es algo social que tiene cada comunidad. ¿Qué más, profesor? Es algo potencial, pues su existencia, ¿cómo explico en lo potencial? Pues la lengua no tiene un único fin, jóvenes. ¿De qué? Que expresa conocimiento. Es una teoría, ¿no? Entonces, profesor, eso dice que es algo potencial, ¿ya? Que muestra una forma de conocimiento. Y por último, profesor, la lengua puede ser oral y escrita. En este caso, profesor, nuestra lengua es castellana. Lo que yo estoy hablando es de forma oral y también lo puedo escribir, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que diferenciar una cosa entre lengua e idioma. ¿Qué es una lengua, profesor? No hemos dicho que una lengua es un conjunto de signos lingüísticos convencionales, ¿no? Y arbitrarios, ¿no? Que lo han creado un grupo de personas para poder comunicarse, ¿no? Entonces ahí está, es estructurado porque está de acuerdo a un pensamiento, es latente porque está en nuestra mente, es social porque un grupo de personas lo han adaptado para poder comunicarse, es abstracto porque es algo ideal, ¿no? Es algo mental, es potencial porque nos representa un conocimiento y es oral y escrito. En cambio, profesor, el idioma es la lengua oficial de un país. No hay que equivocarnos en esto. La lengua no es un conjunto de sistemas de signos convencionales y arbitrarios. En cambio, el idioma es la lengua oficial de un país. Por ejemplo, profesor, nuestra lengua de nosotros es el castellano, ¿no? Entonces, profesor, esa es nuestra lengua. ¿Y cuál va a ser el idioma? Pues nuestro idioma también es el castellano. En este caso sería ya el español, pues, ¿no? Entonces, profesor, el español es nuestro idioma. ¿Qué otro idioma más tenemos? El quechua, profesor. ¿Qué otro idioma más tenemos? El achaninca, profesor. Por ejemplo, el chipivo también tenemos, profesor, y etcétera, ¿no? Entonces, no hay que equivocarnos. El idioma es la lengua oficial de un país. El país ya lo va a oficializar, ¿no? Una lengua. Así como el castellano se oficializó por el rey, en este caso, eh, el rey décimo, el sabio, ¿no? Alfonso X, el sabio, ¿no? Oficializó la lengua castellana, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está. ¿Qué más tenemos, profesor? Vamos a tener por último el habla. Pues el habla ya es el plano individual y momentáneo. ¿De quién? De la lengua, profesor. La lengua es algo social, hemos dicho, ¿no? En cambio, el habla ya va a ser la parte física, ¿no? Lo que se dice de la lengua. ¿Ya, jóvenes? Eso es el lado individual, lo momentáneo. Es la actualización, la realización, la materialización de el signo lingüístico. ¿Ya, jóvenes? ¿Cómo es eso, profesor? ¿No? Jóvenes, hemos dicho que la lengua es un conjunto, ¿no? De signos lingüísticos convencionales hecho por un determinado grupo de personas. En cambio, la lengua ya no va a ser por un grupo de personas, sino lo que nosotros vamos a decir, lo que nosotros vamos a expresar. Lo que yo te estoy diciendo ahora no es el habla. O sea, profesor, estoy materializando mi lenguaje, porque el lenguaje lo tengo acá en la mente, profesor. Y al momento de sacar mi lenguaje, no me diré, disculpe, mi lengua, ¿no? Ya lo estoy materializando, lo estoy volviendo algo físico, profesor, ¿no? Entonces, eso es el habla, ¿ya pones? ¿Es momentáneo? Sí, porque mira, yo te hablo, ¿no? Y es algo pasajero, es algo momentáneo. Profesor, cada vez que hablo vamos a estar actualizando más ideas, innovando. Claro, para que la comunicación sea interactiva, tienes que agregar. Entonces, profesor, ¿es la realización, ¿no? de la lengua en sí? Sí, jóvenes. Lo que tú tienes todo en la mente, ¿no? Quizás tienes un poema, ¿no? Entonces, ese es una lengua, tienes un poema, ahí está en la mente, y lo quieres expresar. Y esa expresión ya sería el habla, ¿ya, jóvenes?
Es la materialización, claro, como ya te había explicado, todo está en la mente, ¿no? Y al momento de hablar, ya estás materializando, lo estás volviendo algo físico, del signo lingüístico, ¿no? Y como ustedes saben, el signo lingüístico es pues algo convencional creado por el hombre, ¿ya? Entonces, profesor, vamos a ver algunas características del habla, ¿no? Por ejemplo, profesor, es el uso del lenguaje. Entonces, profesor, el habla es cómo vamos a usar el lenguaje. Cada uno de nosotros vamos a usar el lenguaje de la mejor forma que podamos, ¿no? Entonces, ese es el habla. Es algo real, profesor. Al igual que el lenguaje va a estar en la mente, ¿no? El habla, profesor, va a estar, profesor, en el lado físico y fisiológico, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder percibirlo con nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablando, ¿no? Ustedes lo están percibiendo, lo están escuchando. Profesor, es patente. Cuando hemos dicho latente es algo ideológico, es algo mentalizado. En cambio, patente es algo físico. Jóvenes, algo que se puede sentir con nuestros cinco sentidos. Jóvenes, individual. En la lengua hemos dicho que era social, ¿sí o no? Hemos dicho que era social. En cambio, profesor, el habla va a ser individual de cada uno de nosotros. Es cómo vamos a expresar nuestra lengua. ¿Qué más, profesor? Es algo concreto, ya no es algo abstracto, ya no es algo ideal, es algo físico, es algo materializado. ¿Qué más, profesor? Es heterogénea, es diversa. Claro, jóvenes, porque cada uno de nosotros va a expresar cómo puede mejor su lengua. Por ejemplo, hay otros que expresan mucho mejor una lengua, ¿no? Y hay otros que tienen dificultades, ¿no? En expresar su lengua, ¿no? Entonces, a veces algunos tienen interferencias lingüísticas en este caso. Y es articulada, profesor. Cuando digo articulada es que sigue un orden, ¿ya, jóvenes? Esta va a seguir un orden establecido, jóvenes. Entonces, jóvenes, pues esta sería pues la clase del día de hoy, ¿no? Nociones lingüísticas o definiciones lingüísticas. En este caso, pues la lingüística, el lenguaje, la lengua y en este caso el habla. Entonces, profesor, vamos a ver qué es el dialecto, ¿no? El dialecto es la derivación de una lengua sin diferencias muy marcadas con respecto a la lengua de origen y está normalizado. O sea, el dialecto, jóvenes, es la forma de expresar de cada hablante, ¿ya? Entonces, profesor, por ejemplo, la sierra, su dialecto va a ser muy diferente, ¿no? Al dialecto de la costa, ¿no? Por ejemplo, el de la costa va a ser más fluido y el de la sierra va a ser más lento, más pasivo. Entonces, ahí está. Entonces, para resumir, profesor, veamos, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es una capacidad humana. Nuestro cuerpo está diseñado para poder comunicarnos a través del lenguaje. Esa puede ser lingüística y no lingüística. Es universal, es un campo abstracto. No tiene por qué basarse en un sistema de carácter lingüístico. En el ser humano está localizado en el área específico del cerebro. Nosotros ya contamos en nuestro cerebro con un lenguaje, con un sistema para poder comunicarnos. ¿Y qué es la lengua, profesor? Es un sistema lingüístico con unas características propias fuertemente diferenciadas. Estas normalizado con un código de signos determinado por cada sociedad, ¿no? Entonces ahí está, profesor. ¿Y qué es el habla? Eh, el habla no es un sistema lingüístico, sino es el uso de la lengua, es la materialización de la lengua. Entonces, jóvenes, más o menos le dejo con este cuadro, ¿no? Para que vayan viendo algunas diferencias que pueden tener. Espero pues que esta clase les haya servido, ¿no? Y que hayamos aprendido todos juntos las definiciones más importantes de la lingüística, ¿no? En este caso, del campo lingüístico. ¿Ya, jóvenes? Entonces tenemos que aprender bien qué es la lingüística, qué es el lenguaje, qué es la lengua y qué es el habla. Pues ya estaré dando algunas evaluaciones orales a través de la plataforma Zoom. Entonces, jóvenes, nos vemos en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.